Hola, bienvenidos a las tutorías PEA del día martes 26 de septiembre del 2023. Para el día de hoy tenemos esta tabla de contenidos, es bastante parecida a la de la semana pasada. Vamos a tener pues la bienvenida, vamos a continuar con el simulacro, entonces en este caso voy a seguir haciendo algunos ejercicios del mismo examen de bachillerato para que tengan la solución de unos cuantos más, probablemente unos 10 nos dé tiempo de hacer. Luego vamos a tener el receso, como era presencial, se había contemplado la revisión de los ejercicios, sin embargo ahorita se va a hacer todo de un solo, ¿verdad? Vemos el ejercicio, lo hacemos, lo revisamos. Luego tenemos el dato curioso y finalmente la actividad de cierre y conversatorio. Entonces, bueno, la bienvenida. Y hoy vamos a continuar el simulacro de examen. Esto era, bueno, para cuando lo íbamos a hacer presencial, pero se mantiene, ¿verdad? Vamos a comenzar por donde lo dejamos la semana pasada, que fue justo en la pregunta 10. Hoy continuamos con la pregunta 11, por si quieren, ¿verdad? Irlo viendo mientras ven el video, irlo haciendo también. Igual, si quieren pausar, pueden intentar no batear para ver si les da la misma respuesta. Me pueden hacer preguntas, me pueden mandar mensajes si están tratando de hacer el examen, ¿verdad? Solitos. Leer las preguntas con calma también. Y pues ya es lo último, ¿verdad? Ya está básicamente la última tutoría que tenemos, así que espero que le saquen provecho. Y bueno, vamos a comenzar el simulacro, que en este caso, bueno, lo vamos a hacer viendo el examen. Cualquier cosa yo ya se los pasé, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la pregunta 11 y lo vamos haciendo igual que la vez pasada. Voy a abrir Paint para poder trabajar, ¿verdad? Con las preguntas, poder escribir sillas. Ok, entonces tenemos acá nuestra pregunta número 11. Dice, ¿cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 grados y su lado mide 4? Ok, vamos a ver. Entonces, aquí nos están diciendo cuánto es que mide el ángulo interno y por acá ya había buscado la fórmula del ángulo interno. Esa ustedes probablemente se las dan. Nada más voy a copiarla para tenerla por ahí. Sería esta la fórmula del ángulo interno. Entonces dice que lo que mide el ángulo interno de un polígono regular va a ser igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2 dividido entre el número de lados, ¿ok? Entonces, lo que vimos una vez en las tutorías es que uno puede jugar con las fórmulas, puede despejar lo que necesite. Entonces aquí yo sé que eso que dice ahí, ángulo interior, es 120. Lo que yo no sé es cuántos lados tiene ese polígono, ¿ok? Porque acá nos están diciendo que cada lado del polígono mide 4, ¿ok? Perfecto. Pero para yo saber el perímetro ocupo también cuántos lados son. Y eso es precisamente n, ¿ok? Entonces, esto es una salvada, ¿verdad? Que lo pongan así tan directo porque lo que tenemos que hacer es simplemente despejar n. Y de ahí ya vamos a poder obtener cuánto, digamos que, sí, cuántos son los lados que tiene ese polígono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ángulo interior, vimos que es 120. Eso va a ser igual a, si, podemos de una vez hacer esto, ¿verdad? Esto sería 180 multiplicado por n y luego 180 multiplicado por menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Hacemos 180 multiplicado por n, eso nos va a dar 180n, entonces lo ponemos acá. Menos 180 multiplicado por 2, que nos da 360. Eso dividido entre n. Luego, ¿qué hacemos? Este n puede pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces nos queda 120n va a ser igual a 180n menos 360. Y de acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos dejar los n's a un solo lado
y los números a un solo lado, ¿verdad? Eso es lo que uno usualmente hace cuando despega. Entonces este 360 lo vamos a pasar para el otro lado del igual, pero positivo. Y el 120 lo vamos, esos son 6, cualquier cosa. Y el 120 lo pasamos, pero negativo. Entonces 180 menos, bueno, 180n menos 120n. Ok, una vez que tenemos eso, vamos a hacer 180 menos 120. Eso nos da 60n. Va a ser igual a 360. Y aquí que lo único que queda es despejar n. ¿Cómo lo hago? El 6 está el 60 está multiplicando a n, entonces tiene que pasar a dividir al otro lado. Básicamente nos queda 360 entre 60. No lo voy a poner. Es igual a n. Y eso nos va a dar 6. Quiere decir que n es igual a 6. ¿Y qué era n? El número de lados del polígono regular, ¿ok? Pero ojo que aquí no se acaba el ejercicio. Lo que nos pregunta es cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo interno mide 120 y el lado mide 4. Entonces lo que tenemos que hacer para el perímetro va a ser el número de lados, o sea, n, por lo que mide cada lado, o sea, L. Entonces nos va a quedar perímetro va a ser igual al número de lados, que ya vimos que es 6, y lo vamos a multiplicar por lo que mide cada lado, que es 4, ¿ok? Y ya con eso sacamos el perímetro y nos dice que el perímetro va a ser 24. Por esa razón va a ser la opción B. Para la pregunta 11 sería la opción B. Y si quieren corroborar por acá, pregunta 11, opción B. Entonces así se resuelve esta primera. Vamos con la número 12. Entonces acá ocupamos la fórmula del ángulo exterior. Por acá la estaba buscando, es 360 entre n. Exterior, externo, es lo mismo. Ok, entonces vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el área? Ok, ahora es área de un polígono regular cuyo ángulo externo mide 90 y la longitud de su lado es 5. Ok, tenemos cuánto mide el ángulo externo, tenemos la longitud del lado, pero acá pues nos está haciendo falta, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Entonces, igual hacemos lo mismo, solamente despejar de acá la fórmula cuál sería n para ver cuántos lados es que tiene. Entonces, ángulo externo nos están diciendo que es 90. Entonces, 90, este despeje está mucho más fácil que el otro. Entonces, 90 igual a 360 entre n. La n pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, 90n es igual a 360. Y al final tenemos que n es igual a 360 entre 90. Y si hacemos eso, 360 entre 90, eso nos va a dar 4. Entonces, n es igual a 4. O sea, y nos dicen que la longitud de su lado es 5, o sea, todos los lados miden 5. Y son 4 lados, o sea, estamos hablando de un cuadrado, ¿verdad? Y si recuerdan, vamos a ver, ok, revisemos un momento. La longitud del lado es 5.
Ajá. Entonces, si recuerdan la fórmula del área de un cuadrado, era L, o sea, lo que mide el lado, a la 2. Y sabemos que el lado es 5. Y 5 a la 2 es igual a 25. Entonces, muy importante acá varias cosas, ¿verdad? El usar las fórmulas para poder despejar lo que ocupamos, pero sobre todo, identificar qué es lo importante, qué necesito yo, ¿verdad? En este caso, el número de lados para saber que es un cuadrado. Y después de eso, saberme la fórmula del área de un cuadrado, ¿verdad? También, porque sin eso no lo podemos sacar. Entonces acá la respuesta sería la C, 25. ¿Ok? Entonces, la 12 sería la C. Ay, perdón. 12C, y si quieren revisamos acá. 12C. Vamos con la número 13. Entonces dice, para contestar los ítems 13 y 14, considere la siguiente información sobre el polígono ABCD, donde BD corresponde a un eje de simetría, ¿ok? Ya tenemos que saber que es un eje de simetría. Si no sabemos, es algún eje que nos parta la figura en dos partes iguales, básicamente, ¿ok? Eso es lo importante. Vamos a poner una línea acá. Entonces, dice que el eje de simetría es BD, o sea, esto acá. Este es mi eje de simetría. O sea, de esta mitad para allá todo es igual y de esta mitad para allá todo es igual. Para que algo sea homólogo con algo significa que ese lado equivale a lo mismo en el otro lado, ¿ok? Entonces revisemos. A es homólogo con C. Entonces A es homólogo con C. Pues sí, podemos decir que es lo mismo, ¿ven? Es la misma puntita de este polígono, pero al otro lado. Entonces, check. Y luego AB es homólogo con CB. Entonces, ¿AB qué es? Esto de aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo con naranja. AB es esto y CB es esto. Y ven que sí, pues es básicamente la misma línea, pero al otro lado. Entonces, check también. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Ver a partir del eje de simetría que es lo mismo que está colocado al otro lado. Entonces, en este caso, sería la opción A, ambas. 13 sería la A. Revisamos por acá. 13 la A, ¿ok? Y ahora vamos con la 14. Ocupamos todavía la misma figura, entonces no voy a borrar todo. Ok. Dice, considere las siguientes proposiciones. B es homólogo con D. Entonces recordemos que el eje de simetría estaba acá, ¿verdad? En BD. ¿Tiene sentido que yo diga B es homólogo con D? No. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, B, si ustedes notan, ¿verdad? La distancia acá es más larga que esta de acá. Entonces en realidad no es homólogo, no es lo mismo. Aparte de que mi eje de simetría está aquí, ¿ok? Diferente es que mi eje de simetría esté acá, ¿ok? Pero no, ahí las únicas dos partes iguales que están en este polígono son esta mitad de acá con esta otra mitad de acá, ¿ok? No se vale decir, ok, las dos puntas son homólogas. No, ¿ok? Entonces esta sería falsa. Luego nos están diciendo que si AC es un eje de simetría del cuadrilátero. Pues no, ya nos están diciendo que BD es el eje de simetría. Entonces, si BD es el eje de simetría, ese es y punto. ¿Ok?
por decirlo de alguna forma, porque si yo digo, ok, AC es un eje de simetría, eso va a cambiar muchas cosas. O sea, eso significaría que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí, y claramente no lo son. Ustedes lo pueden ver. De acá a acá esto mide 3, y de acá, esto acá mide 4. Entonces ya eso no es un eje de simetría. No me parte la figura en dos partes iguales. Entonces también sería falso y por eso la 14 sería ninguna. ¿Ok? Entonces, la 14, la B. ¿Ok? Veamos acá, 14B, ninguna. ¿Ok? Entonces así nos queda esta por acá. Vamos con la siguiente. La 15, entonces un momento. Ok, denme un momentito. Ok, esta dice, con base en la información dada, conseguir las siguientes proposiciones. La recta x igual a 3 son eje de simetría de la figura. Ok, quiere decir que si yo pongo mi eje de simetría ahí, la figura va a ser lo mismo de ese eje de simetría en adelante y también pues del lado contrario. Entonces vamos a revisar. Ya les he dicho que cuando es x igual a algo es algo que está vertical. ¿Ok? Entonces x igual a 3 estaría acá. Vertical aquí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si eso es cierto o no? Lo que hay que hacer es ver si es lo mismo, ¿verdad? De acá para la derecha y de acá para la izquierda. Claramente podemos ver que no. No sé si así a primera vista lo ven y si no, ya les explico por qué. De acá hasta que yo llegue a la figura, ¿verdad? Hasta que yo choque con la figura, es 1, 2, 3. Y para el otro lado solamente 1. ¿Ven? Eso no me divide la figura en partes iguales. Entonces podemos decir que no. No es un eje de simetría. ¿Ok? Entonces borremos esto. La primera ya sabemos que no. Y ahora tenemos BC. Entonces marquemos BC. BC es esto que está acá. BC es homólogo con FE. Esto de acá. Dado el eje de simetría, Y igual a 3. Entonces, vamos a ver. Y igual a 3 sería acostado y en 3. Acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Técnicamente, vamos para revisar. Técnicamente, el homólogo de CB debería ser AD, ¿ok? Lo que está al otro lado del eje de simetría, no el que está al mismo lado del eje de simetría. Entonces, por esa razón, la opción debería ser ninguna. Vamos a revisar. La 15 debería ser la B. Y pues sí, la 15 es la B. Entonces, por esa razón, ¿ok? Para que algo sea homólogo, tiene que estar a diferentes lados, ¿ok? Tiene que estar uno a un lado del eje de simetría y el otro al otro. No se vale que las dos cosas estén en el mismo lado, ¿ok? Entonces, aquí la opción sería ninguna. Y ya con esto hicimos la pregunta 15. Vamos con la pregunta 16. La pregunta 16 dice lo siguiente. Considera las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo 4 es el resultado de realizarle transformaciones al triángulo 1. Nos están diciendo, una forma de obtener el triángulo 4 es aplicándole al triángulo 1 una reflexión sobre y igual a 1. Busquemos y igual a 1.
y igual a 1 va acostada y pasando por 1, o sea, acá. Entonces, ¿será cierto que si yo le aplico una reflexión sobre y1 obtengo el triángulo 4? Vamos a ver. Este está a 2 del eje, o sea, este está a 2 también. Este está a 1 del eje y este está a 2 del eje, entonces sí. Y ustedes lo pueden ver, es como que yo tenga una hoja de un libro, la cierro, entonces al yo reflejar el triángulo 1 voy a obtener el triángulo 4. Entonces sería sí para la primera. La otra dice, una forma de obtener el triángulo 4 es aplicando en el triángulo 1 una reflexión sobre y igual a 0 y luego trasladar el triángulo resultante 2 unidades hacia arriba paralelo al eje Y. ¿Ok? Vamos poco a poco. Entonces, dice una reflexión sobre y igual a 0. Entonces, y igual a 0 es acá. Eso es lo primero. Si yo le aplico una reflexión a ese triángulo, me va a quedar, ya les digo dónde. Me quedaría algo. Ay, vamos a ver mejor con la línea. Pues esa línea está muy delgada, si no la van a ver. Algo así. Y luego trasladar ese triángulo 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y. Entonces hay que trasladar todo hacia arriba 2 unidades. Entonces este 2 unidades queda acá. Este 2 unidades queda acá. Y este 2 unidades queda acá. Entonces ven que sí. Si yo hago esas dos cosas, yo puedo obtener el triángulo 4. Entonces sería tanto esta como esta. Y sería la opción A, ambas. Revisemos. Esa era la 16. 16, ok, vamos a ver, dice que sería la C. Revisemos a ver qué pasó ahí. La C, solo la 1, dice. Vamos a ver, traer el triángulo resultantes unidos hacia arriba. Bueno, nosotros ya hicimos el procedimiento y si nos dio nada más, ok, vamos a revisar una cosa. Pues sí, técnicamente sí estaría bien. Esa queda ahí como incierta porque si uno hace el proceso bien debería ser ambas, ¿ok? Igual por ahí pueden haber algunos separables, pero deberían ser ambas. No descarto que pueda ser solo la 1, pero personalmente me parece que esa segunda también está bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo nos va con esto. Dice, si el triángulo 1 está acá, se le aplicó una traslación de una unidad hacia abajo paralelo al eje Y. ¿Ok? Primero hagamos eso, una traslación de una unidad hacia abajo, dice, y luego una unidad hacia la derecha. Ok, hagamos eso primero, una hacia abajo y una a la derecha. Al triángulo 1, entonces este va una hacia abajo y una a la derecha, queda acá. Este es una hacia abajo, una a la derecha, acá. Una hacia abajo, una a la derecha, acá. Entonces es el triángulo que se obtiene al hacer una hacia abajo, una a la derecha.
Y dice, se obtiene el triángulo 3, entonces la última transformación aplicada. Vamos a ver, al triángulo resultante se le aplica una transformación y se obtiene el triángulo 3. Entonces la última transformación aplicada para obtener el triángulo 3 corresponde a... Ok. Ese triángulo 1 que se le aplicó esta traslación. Traslación es únicamente moverlo del lugar. Pero si nosotros vemos el triángulo 3 es más grande que el triángulo 1, ¿verdad? Triángulo 1 es solamente uno aquí. Acá son dos. Entonces, uno puede decir, ok, se le aplica una rotación. Ok, puede ser, pero sigue siendo más grande el 3. Una traslación de 10 unidades, ok, pero eso no me cambia el tamaño. Una homotesia de razón 2 centrada en el origen de coordenadas o una homotesia de razón menos 2. Ok, en esta tengo dudillas, nada más vamos a revisar. La 17, o sea, la A y la B de fijo no. Dice que sería la D, ok. Entonces, esta de acá sería la, vamos a ver, la D, una homotesia de razón menos 2 centrada en el origen de coordenadas. Entonces, en este caso, de fijo tenía que ser homotesia, porque rotación y traslación lo único que hacen es cambiarlo de lugar. Y nosotros estamos viendo que está cambiando el tamaño del triángulo, ¿ok? Sería homotesia y como ven también, pues el sentido del triángulo no es el mismo, ¿verdad? Acá está así, de esta forma, y aquí está, por decirlo, al revés, ¿ok? Entonces, en ese caso, la homotesia que se aplica es negativa. Entonces, la 17 sería el número, bueno, la letra D. Y así nos quedaría esto. Vamos con esto por acá. Esta dice, considera las siguientes proposiciones suponiendo que el triángulo número 2 es el resultado de aplicarle solo una transformación al triángulo 3. Dice, dada la transformación, la imagen de 2,4, entonces busquemos 2,4, 2 en X, 4 en Y, acá, corresponde a 2, menos 2. 2, menos 2 acá. ¿Ok? Y luego dice, el triángulo número 2 se obtuvo al aplicar al triángulo número 3 una reflexión sobre Y igual 1. Entonces, Y igual 1 está aquí, habíamos dicho. Entonces, si nos fijamos acá, de aquí al triángulo hay 1 y de aquí al triángulo hay 1 también. Entonces, la segunda es verdadera y la primera, pues también. Vamos a ver si acá nos ponen peros por el hecho de que se está usando la palabra imagen en vez de homólogo, pero en dado caso deberían ser ambas. La 18, vamos a ver, dice que la A, entonces probablemente sea por... Vamos a ver. Ok, está bien, serían ambas, ¿ok? La imagen, por lo mismo, ¿verdad? Porque se ve que es lo mismo acá que acá. Y sí la reflexión, porque es lo mismo, ¿verdad? Desde el eje de simetría hacia allá que hacia acá. ¿Ok? Esa sería la 18. Y vamos con 19 y 20. Lo que vamos a hacer con 19 y 20 es que simplemente vamos a ver la respuesta. Y eso es pura teoría, ¿ok? Entonces nada más queda ahí como teoría para que la lleven bien clara para el examen, por si les sale algo así. Entonces, ok, 19, 20, la 19 va a ser la A y la 20 la A también. Entonces se lo aprenden como teoría. Entonces tenemos acá
Un plano corta un cono circular recto de forma oblicua respecto a su base. Si el plano interseca la base del cono, entonces la sección plano resultante corresponde a una elipse. Y si un plano corta un cilindro circular recto de forma oblicua respecto a sus bases sin intersecarla, entonces el producto de la intersección corresponde a una elipse. Eso es lo que dicen las respuestas. Entonces esto es pura teoría, nada más. Sería simplemente aprendérselo así como está. ¿Ok? Y ya con esto habríamos hecho las primeras 20 preguntas de este examen de bachillerato. Yo sé que son bastantes, quedan 40. Por dicha aquí tienen las respuestas, entonces por favor revísenlo y traten de hacerlo. Y si no entienden por qué una respuesta da lo que sea que diga ahí, me dicen y les explico. ¿Ok? Pero aquí tienen ya resueltas las primeras 20. Entonces ahí les queda, digamos, lo que resta. Y ahora sí, entonces para terminar, teníamos el receso, la revisión de respuestas. Dato curioso, aquí simplemente es un pequeño dato curioso, que Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, era matemático, ¿verdad? Tal vez uno no se lo espera, pero pues sí, es el dato curioso. Y para la actividad de cierre tenemos Wordwall, creo que sí lo podemos hacer acá. En presencial pues es más vacilón, ¿verdad? Es un tipo de competencia, pero no importa, ahorita lo vamos a hacer nada más como para revisar funciones. Ese es un repasillo de la teoría de funciones, pero nada más para que lo vean, que no se les olvide. Entonces, la variable independiente de una función corresponde al eje X, ¿verdad? Si ocupan el link, yo se los puedo pasar. Es el eje X, ¿verdad? Y es el que va variando dependiendo de los valores que tome X. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una función? Ustedes lo pueden pausar. En este caso sería la A. ¿Ok? Tercera pregunta. Entonces, ¿es función o no es función? No es función, ¿verdad? Nos queda un elemento sin relacionar. Esto ignoremos, nada más así como puntillos. No importa ahorita. Que en esta función dada cuál es el valor de salida. Ojo que entra 5 y ¿qué es lo que sale? Hay que cambiar 5 por x, ¿verdad? Entonces 2 por 5, 10 menos 3, 7. Ok, en la función dada cuál es el valor de salida, metemos un 9, 9 por 9, 81 más 6, 87. Variable dependiente es el valor que depende de otra variable. Ok, estos son más puntillos. Variable independiente es el valor que no depende de otra variable. Y la última pregunta, una función es la relación entre dos variables, x y y.
Y listo, esto sería un repasito pequeño de la teoría de funciones, nada más, ¿verdad? Para recordar un poco. Y ya con esto terminaríamos la última tutoría de PEA. Entonces, pues ahí le quedan, ¿verdad? Las resoluciones de esos ejercicios y ojalá puedan tratar de completar los demás y me avisan cualquier cosa.